Existen diversas formas de pensamiento y filosofías humanas que están afectando severamente a la iglesia cristiana. La influencia de esas ideas en las iglesias cristianas es tal que ha pervertido el entendimiento correcto de lo que es la sana doctrina bíblica. Romanos 12:2 nos advierte de esto. Dice el apóstol Pablo en este pasaje: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Algunas de estas corrientes de pensamiento, ideas filosóficas que han penetrado en la doctrina cristiana son, por ejemplo, el humanismo, liberalismo, el relativismo, el ecumenismo, legalismo, el activismo, el emocionalismo, el positivismo, el materialismo, y podríamos mencionar muchas más corrientes de pensamiento que han penetrado tan profundamente en algunas iglesias que erradicarlas de sus enseñanzas, de sus prácticas y doctrinas, implicaría una reforma radical en la doctrina de esas congregaciones. Está tan mezclado que resultaría difícil erradicarlo. Sería más bien empezar de nuevo, desde cero, desde la doctrina básica y fundamental de la fe cristiana. Es que en algunas iglesias mezclan la doctrina cristiana bíblica con filosofías humanas que no son bíblicas, hacen una mezcla ahí, es decir, disfrazan de cristianismo lo que no es cristiano y hacen ver las cosas que no son cristianas como si lo fueran. Algunas de esas mezclas, tanto de la doctrina bíblica cristiana como de las filosofías humanas, son tan sutiles las mezclas que al cristiano promedio le resulta muy difícil identificarlas, especialmente cuando no se tiene la disciplina de escudriñar las Sagradas Escrituras, de estudiar la palabra, de ponerse en oración a pedirle al Señor que revele el entendimiento correcto de la doctrina. Y el otro problema es que se confía ciega y descuidadamente en los predicadores. No se filtra lo que se predica en el altar y la persona lo recibe tal cual como si fuera una verdad cristiana, cuando a veces puede resultar que no lo sea. Y es que si una doctrina no se reconoce como dañina o antibíblica, pues no habrá resistencia, ni habrá rechazo, y se va a aceptar, se va a asimilar y se va a formar parte del comportamiento de vida de una persona. Tristemente, muchos congregantes de las iglesias donde se predican esas ideas, esas mezclas de filosofías y Biblia, los congregantes están tan habituados a esa forma de vivir, esa forma de practicar su supuesto cristianismo, que se han vuelto de alguna manera hasta adictos a los estímulos carnales que producen esas formas de pensamiento.
se dejan, como dice la palabra, llevar por sus emociones y son engañados por su perverso corazón, como lo dice Jeremías 17:9. Se acostumbran a esa forma de escuchar la palabra, supuesta palabra de Dios, y se vuelve como una adicción. Pero cuando por la gracia de Dios el cristiano recibe del Espíritu Santo el discernimiento y el entendimiento para descubrir a las falsas doctrinas y las prácticas no bíblicas, Dios también no solamente da el entendimiento, sino también le da la autoridad por las Sagradas Escrituras para confrontar esas desviaciones. Como lo dice Hebreos 3:13. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El fin último de todas esas prácticas diabólicas que se han introducido en la iglesia cristiana es desviar al hombre del propósito de Dios. Eso fue justo lo mismo que hizo Satanás cuando estimuló a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios, para que pecaran contra Dios. En Génesis 3:5 podemos ver que Satanás convenció a Adán y Eva diciéndoles: serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Engañó a Eva. El objetivo entonces de todas esas filosofías y formas de pensamiento que no son bíblicas es remover a Dios del centro, de la causa y del sustento de todas las cosas, y en su lugar colocar al hombre en esa posición. Es decir, estas filosofías humanas buscan que el hombre sea el centro, que el hombre sea el fin, que el hombre sea la medida de todas las cosas en vez de Dios. Así es que las iglesias que mezclan la doctrina bíblica con las formas de pensamiento que no son bíblicos, puede resultar muy fascinante ese tipo de iglesias, muy estimulante a los sentidos, a las emociones, y seducen al hombre, porque ofrecen una doctrina que en apariencia es buena, es atractiva, es codiciable para alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Lo mismo que hizo Satanás con Eva en Génesis 3:6. No solo eso, sino que también ofrecen el éxito, la prosperidad y la satisfacción de las necesidades humanas. Pero no es más que la cubierta de un fruto que causará que el hombre caiga en pecado, que caiga en esclavitud y pretenda ser como Dios y no considere a Dios en su vida. Cuando lo que se enseña en una iglesia gira alrededor de la idea de que Dios va a satisfacer todas las necesidades terrenales del hombre, como son pues la sanidad, la prosperidad, la felicidad, etcétera, etcétera, como si Dios tuviera obligaciones hacia el creyente. Esa es una señal inequívoca de que la doctrina en esa congregación no es completamente bíblica y están mezclando ideas humanas con los principios de Dios.
lo que Dios sí promete y sí cumple es salvar el alma de aquel que por la gracia divina pone su fe en Jesucristo. Aquel que se arrepiente de sus pecados y le reconoce como Señor y Salvador, Dios promete que le salva y eso lo cumple. Pero Dios no tiene ninguna obligación de arreglar todas las situaciones terrenales del hombre, todos los problemas que se ha metido, se meterá aún siendo cristiano. Dios no tiene esa obligación, que por su gracia y misericordia lo hace, gloria a Dios. Pero lo que Dios promete es salvar el alma. Lo demás son añadiduras que si Dios quiere se satisfacerán o no, pero no es una obligación. Por eso es un engaño ofrecerle a los creyentes que Dios va a resolver todo, que Dios va a suplir la economía que necesitas para adquirir un coche, una casa, para viajar por el mundo, que Dios te va a sanar completamente, que Dios te va a prosperar. Son solo engaños que utiliza el hombre para ganar adeptos con fines muchas veces lucrativos y egoístas. Dios promete salvar al que se arrepiente y que por la gracia de Dios pone su fe en Jesucristo. Punto. Lo demás, ya Dios dirá si lo satisface o no. Pero ofrecer que Dios lo va a hacer como una obligación es un engaño. Quien asiste a una iglesia con esa filosofía, con esa doctrina, debe tomar caso a la advertencia que Dios señala en Apocalipsis 18:4, cuando dice: oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Si Dios ha abierto el entendimiento a una persona a sus verdades y le muestra que no está en una iglesia bíblica, entonces salga de ahí. Oremos a nuestro Dios. Padre, te pedimos, Señor, que nos des por medio de tu Espíritu Santo el entendimiento, Padre, de la doctrina bíblica, de las verdades eternas que están escritas en tu palabra, Señor, y que contrastemos, Padre, lo que escuchamos de predicaciones, Señor, contrastemos en las prácticas que se realizan a la iglesia donde asistimos, Señor, y danos entendimiento, Padre, de que si no es bíblico lo que ahí se predica o lo que ahí se practica, danos ese entendimiento para ir y exhortar, Padre, a esas personas, a esos líderes, pastores, quien sean, Señor, para reconvenirles de acuerdo a tu palabra lo que es bíblico, lo que es cristiano, Señor. Padre, y si no hay un cambio en esa doctrina, si no hay un cambio en esa práctica por parte del gobierno de la iglesia, Señor, ayúdanos entonces, Padre, si es necesario, salir de ahí, para no participar más de sus pecados, ni contaminarnos más, Señor, con doctrinas que no son bíblicas ni cristianas. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú sacarás de esos lugares, Señor, a tus hijos, a aquellos a los que has elegido, Señor, para que tengan el entendimiento correcto de tus verdades bíblicas, Señor, y puedan asistir a un lugar donde sí sea bíblico y cristiano lo que se predica y lo que se practica. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.